Ya estamos aquí en la tercera parte de la entrevista al candidato por el Frente Progresista a senador, el licenciado Manuel Bartlett Díaz. Esta es la tercera parte y en ella queremos centrarnos básicamente en qué consiste todo este cambio que está proponiendo el candidato López Obrador, en el sentido, vamos a hablar de que nuestros mexicanos se queden en México, no tengan que irse, y por supuesto esto viene con la generación del empleo, el abatimiento de la inseguridad y la educación. Sí, mira, has tocado temas muy importantes. López Obrador está planteando el cambio verdadero. Y hay que distinguir muy bien, porque todo el mundo habla de cambio, todas las campañas. El candidato del PRI y la candidata del PAN hablan de cambio, pero en realidad, en el fondo, y basta leer sus discursos, oírlos, en realidad son la continuación de lo mismo. ¿Qué es lo que quiere cambiar López Obrador? ¿En qué consiste este cambio y cuál es la diferencia? Bueno, nosotros hemos vivido ya 3 décadas de política neoliberal, sí, de este famoso consenso de Washington, de una visión política que para empezar no corresponde a la Constitución y que establece que estos problemas sociales y corresponde resolverlos al mercado, a la competitividad, a la apertura económica, la apertura esta a la que nos referíamos, a los tratados sin límite. Bueno, eso nos ha llevado en este país a tener más de la mitad del país en pobreza. ¿Sí? Y en pobreza extrema de esta mitad, una parte importante. Y la pobreza se concentra en el campo. Sí, está abandonado. El campo está abandonado, han acabado con todas las redes de protección que allá en Estados Unidos no lo han hecho. Entonces lo que hay que hacer, y dice López Obrador, es recuperar la atención al campo, recuperar el crédito al campo, el apoyo, el almacenamiento de productos, la protección, como ya igual, no es una política que pudiera parecer, como algunos quisieran, horrible y extremista, ¿no? Simplemente hacer lo que hacen otros países. Europa, los franceses, por ejemplo, protegen a sus campesinos, los alemanes protegen a sus campesinos, nosotros no. Y además, no solamente los campesinos necesitan todo este apoyo social, educación, decías, claro que es fundamental para poder salir de la pobreza, tienes que vencer la ignorancia y tienes que tener instrumentos. Las escuelas en México, con esta visión conservadora, se han venido decayendo. Hay muy poca inversión, se ha reducido la inversión en educación y obviamente el campo es el que más sufre de todas estas limitaciones. La salud está limitada, el campo no tiene apoyos en materia de protección. ¿Qué es lo que debe hacerse? Lo que está proponiendo el observador, volver a identificar la acción hacia el campo, ¿verdad? Devolver la posibilidad de empleo a la economía, ¿verdad? Cosa que los otros no están ni siquiera planteando, sino seguir en esta misma línea que es un fracaso y los resultados que tenemos son la prueba más clara. Ese es el cambio. Ese es el cambio, y yo estoy seguro que además de la defensa que deberá de hacer un gobierno realmente social, nacionalista, defensor de la soberanía nacional en términos de la comunidad internacional, sin ninguna locura ni mucho menos, ¿verdad? Pero además proteger aquí a nuestros trabajadores para que no trabajen. La inseguridad. La inseguridad debe de combatirse, pero como lo está planteando él. ¿Qué es lo que dice Peña Nieto, el candidato del PRI y del PAN? Que van a seguir la política de Calderón, que necesitan más dinero, ¿no? Militarizada. El país está militarizado, más policías, más dinero, miles de millones, porque hay un plan de allá de Estados Unidos, el plan Mérida, que nos apoyan con 3 o 4 helicópteros y algún apoyo ridículo, cuando nosotros ponemos millones de millones en fortalecer al ejército, las policías, etc. En la medida en que se resuelve el problema social, se ataque el problema social, tendrá que ir bajando la violencia. Si hay 7 millones, 8 millones de jóvenes que no tienen empleo, que no tienen ninguna perspectiva de nada, entonces van generando conductas antisociales. Si está rota la estructura social
¿verdad? La fábrica de la sociedad está rota, pues está roto todo. Entonces, en lugar de fomentar y de insistir, como hace Peña Nieto y la del PAN, en una política militarista, policíaca, persecutoria, lo que hay que hacer es gastar más dinero en lo social, atacar los problemas sociales, darles oportunidades a los jóvenes lo más pronto posible, becas, ayudas, restablecer esa justicia social rota. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con los narcos? Bueno, ese es el asunto, es que no entender que no es a través de la violencia esta física, y lo dicen todos los estudios que hay en el mundo desde hace años, ¿verdad? No es la ametralladora y los cañones y los aviones, es la prevención, uno, que en Estados Unidos se ha abandonado, ¿verdad? Ellos no hacen su trabajo, ¿verdad? Es el control de las armas, que tampoco lo hacen por los lobbies de las armas allá. Por eso habría que pedirles que si quieren que lleguen menos drogas a Estados Unidos, deben de hacer su trabajo. Nosotros tenemos también que cuidar la prevención, la educación en las escuelas, la salud, ¿verdad? Y además el lavado de dinero. Si, tú puedes matar y seguir matando y matar miles y miles, ¿verdad?, de comprometidos y de inocentes, porque miles y miles son inocentes. Pero si tú, ¿verdad?, no atacas con inteligencia el problema y acabas con el negocio sigue siendo maravilloso. Y expertos de Naciones Unidas te dicen, ustedes están equivocados, ¿verdad? Sí. Hay que ir a la raíz del asunto, lo social y el negocio. Pues don Manuel Bartlett Díaz, candidato por el Movimiento Progresista a senador, muchísimas gracias por haber estado esta noche en Enlace México. Muchas gracias a ti, me he impresionado mucho del trabajo que hace Enlace México. Gracias. La felicito porque esta comunicación con los mexicanos en todos los estados, ¿verdad?, en Estados Unidos es maravillosa. Y le exigen, yo recuerdo que ellos están muy preocupados y han estado siempre de que México los olvide. Gracias por haber estado con nosotros y bueno, pues vamos a seguir el proceso electoral a ver qué es lo que decide México. Gracias, Isabela. Gracias, don Manuel. Gracias. Vámonos rapidito al corte, seguimos en Enlace México, no se vayan. Muy bien.